Buenos días, tardes o noches con todos. En esta oportunidad desarrollaré mi examen final del curso de Historia del Perú. En esta ocasión hablaremos de la conquista, independencia y desde la década de los 80 a la actualidad. La conquista. En el Perú terminaba una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, siendo Atahualpa el vencedor, pero su reino estaba roto por la misma guerra y otros pueblos que querían liberarse. Se puede notar que el principal factor de la facilidad de la conquista fue la desunión de todo el pueblo, ya sea porque no consideraban a Atahualpa como inca o porque habían sido conquistados por estos, pensando que los españoles los liberarían, cuando al final la cura fue peor que la enfermedad. La independencia. Muy diferente a como se ha enseñado en las escuelas, el Perú quería independizarse. Uno de los ejemplos más conocidos es la rebelión de Túpac Amaru II, a quien no se le debería ni sobreestimar ni juzgar, ya que también era humano. Si bien la rebelión no inicia únicamente por la reforma borbónica, esta fue la gota que rebasó el vaso. Así como esta rebelión hubo varias, las que causaron un impacto ideológico. Viéndolo de esta manera, solo considero que los libertadores Simón Bolívar y San Martín dieron un apoyo, mas no fueron los únicos líderes intelectuales de esta, ni mucho menos los únicos héroes. Un dato curioso que podemos resaltar es que a diferencia de lo que se suele creer, Túpac Amaru no era alguien rico por ser cacique, sino que solo tenía menos deudas. También cabe resaltar de que esta mala enseñanza sobre que el Perú no quería independizarse es porque antes se centralizaba todo el Perú en Lima, cosa que aún se sigue haciendo, pero cada día se tiene más conocimiento. Desde la época de los 80 a la actualidad. Dando un gran salto en el tiempo, primero hablaremos de la conocida época perdida, donde gobernaron Fernando Belaúnde Terry y Alan García. Esta fue una época muy oscura, ya que si bien por un lado ser optimista por el retorno a la democracia, no se contó con un conflicto interno que se originaba de antes, el terrorismo, donde el gobierno de Belaúnde actuó demasiado tarde. Además de la crisis económica causada por Alan García, ya que no encontró una solución más fácil que imprimir billetes y dar más y más bonos. Después de esta época entró a gobernar Fujimori, quien era conocido como un antipolítico. En este gobierno se disolvió el Congreso y se impuso una nueva constitución. Si bien este gobierno terminó con el terrorismo y ayudó a la economía, Alberto Fujimori cometió muchos crímenes contra los derechos humanos, además de volverse corrupto. A partir de este momento entramos a la época de los 2000, donde gobernaron Toledo, Alan García en su segundo gobierno, Humala, PPK, que en este gobierno fue destituido y le pasó el cargo a Vizcarra, que luego se lo pasó a Merino y el último se lo pasó a Sagasti. Y el presidente actual, Pedro Castillo. Todos estos gobiernos se volvieron bomberos, por así decirlo, ya que sus planes de gobierno solo eran para el problema que se presentaba en sus postulaciones, pero no veían más adelante ni cómo incrementar lo mejor de cada gobierno. Además de que una vez solucionado el problema, no tenían más que hacer y se dedicaban a robar, acción que perjudicaba en gran medida al país. Muchas veces se culpa a los españoles, a los presidentes o a terceros, pero creo que deberíamos mirar al futuro. Sí, se debe conocer el pasado para no cometer los mismos errores, pero no para buscar culpables, ni usarlo de excusa para no mejorar como ciudadanos. Hay que enfocarnos en mejorar personalmente, respetando nuestra cultura y apreciándola, creando un sentido de identidad y solidaridad. Gracias por su atención.